Buenas noches, hermano Marcelo. Mi hermano Marcelo Espinosa del Ministerio Verdad de Vida en la ciudad de Quito. Un saludo, hermano. Voy a aprovechar este momento para realizar una especie de entrevista basado en un tema en el que tienen que ver los gigantes, en el que tiene que ver la mención del libro de Enoc en la carta de Judas, de hermanos que suelen preguntarse y que tal vez no tenemos todas las respuestas o no tenemos tal vez eso amplio que usted tiene como conocimiento debido a los años de estudio, pues, ¿no? Y bueno, para entrar directamente en la carta de Judas se menciona la profecía que mencionó en el libro de Enoc, y él menciona, Judas, que habla de que los caídos o los vigilantes están guardados en prisiones de oscuridades eternas, dice ahí, ¿verdad? Entonces estuve revisando el libro de Enoc y aproximadamente en el capítulo 6 en adelante habla sobre los vigilantes. Y una de estas preguntas es si es que los vigilantes tomaron sexualmente a las hijas que descienden de Adán, o ellos tomaron a los descendientes de los hombres o los humanoides o los humanos que existían antes de Adán ya en la tierra. Bueno, saludos y muy buenas noches. Gracias por invitarme al programa Verdad de Vida. Este es un tema que primero, antes de comenzar a hablar de gigantes, tenemos que hacer una aclaración, que bajo este concepto vamos a hablar cosas arqueológicas también, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de arqueología, de historia, de Biblia, tenemos que poner un escenario. Este escenario es, primero, que antes de Adán, que existe hace 6,000 años, existen otros hombres. En segundo lugar, que si existen otros hombres, obviamente existen otras mujeres, que son personas naturales, personas del polvo, personas de la creación, ¿no? De lo que se refiere a nuestro camino. Y también te voy a acotar como otro punto que para que los ángeles caídos son biológicos. O sea, son entidades biológicas, esos seres que descendieron a la tierra, no son espirituales, porque hasta el día de hoy tenemos esas irrupciones, tenemos abducciones, tenemos situaciones paranormales desde la perspectiva del hombre, donde vemos que inclusive se hace ingeniería genética, existen abducciones y suficiente material existe de hibridación hasta el día de hoy, que es una característica que hacen ciertas especies. Además, tenemos que tomar en cuenta que existen osamentas de gigantes en todo el mundo, que curiosamente el Instituto Smithsoniano se ha encargado de esconderlas. Existen cráneos y también vestimenta de gigantes. Tenemos algunos estudios en el canal Verdad de Vida, más de 4, sobre esto. Tenemos la evidencia histórica. Cuando Fernando de Magallanes cruza por el estrecho de Magallanes, propiamente cuando él descubre, él llega a la Patagonia y narran sus crónicas de que se topan con personas de 3 metros de alto y que eran caníbales. Por eso se llama la Patagonia. Existe suficientemente evidencia arqueológica, antropológica de esto. Ahora sí te puedo responder esa pregunta. Ya, tomando en cuenta todos estos elementos, porque si es que yo te doy una respuesta espiritual, tendré que hacer como ha venido haciendo hasta el día de hoy durante miles de años el judaísmo y luego el cristianismo hasta hace unos pocos años. Pero ya tenemos tecnología, oh sorpresa, ya tenemos ciencia, tenemos evidencia tangible y documentada de un gigante encontrado aquí en la ciudad de Loja, en Gonzanamá, de 7 metros de alto, que se exhibe en un museo de Suiza. Las personas que estén viendo esto pueden darse cuenta de que ese
Ese gigante está en Suiza, nunca lo promocionan existen fotos de él y existen periódicos de principios del siglo XX que están muy documentados que tanto en Londres como en el Metro de México, en la construcción se encontraron cantidad de gigantes. ¿Y dónde están las osamentas de eso? ¿Están en un museo? No, están en unos hangares del Instituto Smithsoniano en los Estados Unidos. Así como las tablillas sumerias que se tomaron en la guerra del Golfo, van contra Irak y resulta que acaban primero saqueando el museo de Bagdad y se llevan toda la arqueología que estaba todavía no descifrada. Asimismo llegan los gurkas aquí a Ecuador y con el MI6 inglés y con Neil Armstrong en una operación donde tenía que ver la masonería. Neil Armstrong es un masón grado 33. Bueno, con ellos vinieron gurkas de Nepal, vinieron toda una serie de las fuerzas especiales, entraron 16 kilómetros en la Cueva de los Tallos y se llevaron toda la arqueología. Tablillas sumerias encontradas aquí en Morona, Santiago, en la provincia de Morona, Santiago. Entonces, dicho esto, tenemos que pensar que son seres biológicos, no especies humanas, pero tal vez humanoides. Entonces, un ejemplo más te voy a dar de esto, que en Paracas, un arqueólogo peruano, este arqueólogo, no recuerdo, Tello, es de apellido Tello, el más grande arqueólogo peruano, descubre los cráneos de Paracas. Y también de las momias de Perú, que tienen un ADN no humano. Y estos cráneos de Paracas no tienen la sutura sagital y tienen cráneos alargados de naturaleza, de genética. Y hechos el análisis de ADN, resulta que estos cráneos alargados de Paracas no pertenecen a una especie humana. Y son los mismos cráneos los mismos cráneos encontrados por la Universidad de Bulgaria, en donde fue el diluvio, que fue en Mesopotamia, en el mar Muerto. Porque el diluvio no fue en toda la Tierra, pues ya tenemos nosotros suficiente información de que no fue en toda la Tierra, porque basta entrar al preuniversitario de geología, de la carrera de geología, y te das cuenta que el diluvio no fue en toda la Tierra, con 3 meses de estudio. Entonces, tienes que clarificar toda esta situación para poder hablar de este tema. Porque existe la corriente del judaísmo que habla de este tema de una manera muy religiosa. Habla de los giborín. Los giborín son los poderosos de la antigüedad. Y el cristianismo te habla de ángeles caídos con alas, con cachos, con situaciones así. Y no. Solo pensemos una cosa. Los griegos son filósofos y tienen conocimientos súper avanzados en matemáticas y trigonometría. Hablemos de Pitágoras por ahí 5 o 6 siglos antes. Hablemos de Platón y de Aristóteles, que fundamentan una filosofía al punto tal de que hasta el día de hoy tiene influencia entre nosotros. Los griegos son personas muy entendidas con las letras, los macedonios, los ptolomeos en Alejandría, eran gente que era muy erudita. La biblioteca de Atenas es lo máximo, y no se diga la de Alejandría, y ahí se documenta todo. Gente que habla de un dios o adoran a un dios con cuerpo de hombre y patas de cabra. Eso hicieron los ángeles caídos, esas mezclas genéticas. Por eso la Torá es muy específica en Levítico 19:19, no mezclas de especies. Ahora, yo sé que esto es muy amplio y tendría muchas cosas que explicar, pero visto así, podemos entender que en el jardín del Edén no estaba un ser con alas ni un ser de otra dimensión, ni un ser malvado, ni Lucifer, no estaba nadie de esos seres que supuestamente ha creado tanto el dogma judío como el dogma cristiano, sino estaba un ser biológico, tal vez de la constelación de Orión, por toda la evidencia
arqueológica que se ve en el mundo y todo un linaje, que ahí es donde comienza esta historia. Entonces, ¿qué pasa con estos seres que caen, estos ángeles caídos que caen por el monte Hermón? Porque según el libro de Enoch, hay 200 ángeles que vienen al mando de Shem y Jasa, que no es el Satanás que nos mintió la iglesia cristiana, porque ese es un mito. Eso es otro tema de otro estudio que también pueden verlo en el canal. Estamos hablando prácticamente de un ser que no conoce al Eterno. La carta de Judas te está explicando claramente que son ángeles presos en oscuridad. ¿Qué es oscuridad desde la perspectiva bíblica? Desde la perspectiva bíblica, oscuridad es la ausencia de luz. Es decir, no conocen al Eterno. Ahora sí vamos comprendiendo que estos seres necesitan conocer al Eterno. ¿Tú crees que puede venir una entidad y oponerse al Eterno si supiera que si lo conociera? De ninguna manera. O sea, es absurdo. Entonces, ahora ya va tomando forma, ¿no? Lo que podríamos decir que es una invasión de otras dimensiones, o llámese de fuera de la Tierra. Pero eso es lo que pasa en el libro de Enoch. Ahora, también hay que entender que el libro de Enoch lo conserva la iglesia copta, los monofisitas, que son de la escuela de Orígenes. Está en el canon. Y entonces, cuando ese libro te tiene la más rancia ortodoxia del catolicismo de la escuela de Alejandría, entonces ya se puede inventar cualquier cosa. Gigantes de 3,000 metros. Y no es así, pero la esencia de este libro es que sí hubo esos ángeles caídos, porque está el contexto en el libro de los jubileos y los vigilantes, también hallados en las cuevas del Qumran. Entonces, vemos que hubo una irrupción de seres biológicos. También existen entidades en otras dimensiones. ¿Qué es una entidad de otra dimensión? Alguien que puede canalizar de miles de millones de kilómetros, años luz, de la Tierra en tiempo real, a través de su tecnología, porque ellos tienen tecnología. Esas son entidades intangibles. Aquí no estamos viendo nosotros, por si acaso, a Satanás, porque no es el mismo Shemiasa que baja en Génesis 6, ni es el mismo que está junto a Eva en el jardín del Edén, no es el mismo. Entonces, ¿y por qué la Biblia habla a grosso modo de estas cosas? Porque es algo que no se puede entender. Eso se ha mantenido más o menos de una manera religiosa. Es más, te voy a hacer y les vamos a hacer a los hermanos caer en cuenta de algo, ¿no? El arca del pacto apareció. Y en el arca del pacto no está el libro de Génesis. ¿Por qué no está el libro de Génesis? Porque ese libro el Eterno lo dio de manera oral hasta Moshe. Pero tiene cosas que no podía explicar el Eterno a muchos. En el arca del pacto, y que ya asomó, están los videos, están las fotografías, están descritos y respaldados por la presencia de 4 malajim, que son seres de edad de 30 años, que son los guardianes del arca. Esto le va a parecer una locura a cualquiera, pero si quieren hablar de gigantes, hablemos de estas cosas también. Entonces, es así. Así es que el libro del Génesis tiene muchas cosas que son de tradición oral. Y por eso es que no existen las profecías fundamentales, la historia transmitida de boca a boca. Ese es el libro de Génesis. Y el Eterno sabiamente no lo pone en el arca del pacto. Y esto no lo sabe nadie más que los que creemos en que el arca del pacto apareció. Y lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Eterno no le pudo describir a la gente que existen 2 linajes. Porque eso se saca en contexto, los linajes. La irrupción del Nahash, las descendientes de Caín y los descendientes de Adán. Entonces, como Adán es un ser que es tomado de entre los hombres y revestido de atributos, o sea, por eso es lo que se dice, se le formó y se le dotó, y que se tradujo como que un muñeco de barro. No, él viene del polvo cósmico que es el hombre natural. Todos los animales son polvo cósmico. Entonces el Eterno dice que cogió de un hombre del barro, o sea, de la naturaleza, de su creación, y le dotó de atributos.
y de él mismo sacó una mujer, pero una mujer que no le sacó de una edad avanzada, una mujer que debe haber sacado niña. Entonces eso tuvo un proceso hasta ella llegar a ese punto del jardín del Edén. Sí te das cuenta que hay vacíos muy profundos que a veces hacen divagar a los más grandes maestros de la Torá. Lo que viene a la cabeza de muchos de nosotros es que salió Eva de la costilla de Adán y salió una Eva de aproximadamente entre 25 y 35 años. Que ya está como que dice de una edad en que los ojos de los hombres podemos tener una especie de visión carnal o visión de un apetito sexual para poder llegar al punto en el que Eva fue tomada por el Nahash. Pero obviamente, teniendo este contexto que usted nos está presentando, de que obviamente vino una muchacha, una niña, entonces empezó con la inocencia a creer todo lo que se le presentaba por medio del Nahash. Exactamente. O sea, es un proceso. Y en ese proceso, en una edad fértil, esa es seducida. Entonces el Eterno no te va a poner esta historia en el Arca del Pacto, porque esa historia solo es para nosotros. El Arca del Pacto va a aparecer en 8 años, porque tiene que aparecer cuando el orden mundial se apodera de la tierra, porque esa es la promesa. Y va a ser el testimonio no para quién, para que tú y yo, los que estamos en el camino, guardando la Torah con fe en Yeshua, creamos. El Arca del Pacto ya la tiene el gobierno israelí. El gobierno israelí y el ministro de Cultura de Israel sabe que Yeshua es el Mesías. Él sabe. Porque él sabe que el arca dónde está, y saben que el arca no la pueden topar, y sabe que esa arca tuvo un examen de sangre que está guardado un informe de un laboratorio X que no nos quisieron contar, pero esos videos que tomó Ron Wyan están protegidos en un lugar, en una fortaleza. Parecería un cuento de hadas, pero es la verdad, porque la revelación está cuidada por ellos. Los enemigos del pueblo de la sangre, el falso judío que no puede tocar el arca. ¿Por qué? Porque todo el que toque el arca prácticamente muere, porque si no es de la familia de Coat, como está en Números 4, él muere. Entonces, ahora sí podemos entender todo. Me he dado la vuelta al mundo para poder un poquito poner en contexto este tema, porque no es un tema fácil. Ajá. Tú me quieres preguntar a mí un tema que es poderosamente lo más, ¿cómo te puedo decir? Lo más duro de explicar de las escrituras, y estamos explicándolo con arqueología, con historia, con todo esto que te acabo de detallar, que es algo que venimos estudiando de 8 años. Porque esa es la única manera que puedes tú llegar a entender el tema de los gigantes es cuando conoces todo este espectro de cosas que están delante nuestro y no haces de la Biblia un camino religioso, sino un camino histórico y un futuro que está cumpliéndose día a día con el periódico de hoy. Porque si tú quieres saber qué va a pasar con las escrituras mañana, solo compra el periódico de hoy y vas a ver en qué parte de la Biblia estamos. Entonces, y esto con temas de las estrellas, ¿no? Entonces, sí, bajaron estos seres, hibridaron mujeres gentiles, mujeres naturales, mujeres que luego fueron griegas, luego fueron, o sea, no es que si tú tienes el concepto de que solo Adán y Eva estuvo en el jardín del Edén, entonces dices que son hijas de Caín o hijas de Abel, de Set. De Set. En todo el mundo, solo te hago caer en cuenta. El esqueleto de ese gigante de Loja, que por cierto me gustaría compartir si es que me permites. Sí, sigue nomás, hay mucha información que la necesitamos todo para entender. Ya te comparto, voy a ver aquí. Este gigante tiene más de 1 millón de años y es en América. Entonces no estamos hablando de los tiempos, los gigantes de los tiempos desde Adán. Ya, este es el gigante de Loja. Este es el diario Extra, ya te voy a poner en pantalla. Este es un periódico muy conocido aquí en el Ecuador que no tiene por qué estar pensando de que le vamos nosotros a
que vamos nosotros a inventar algo o de manera religiosa o espiritual. Este es un periódico, ¿no? Este es el gigante de Loja. Si tú ves aquí, hay una persona de 1,70 más o menos que no le llega ni a la rodilla. Este gigante se encontró en Loja. ¿Por qué no se lo metieron al Instituto Smithsoniano? Porque simple y llanamente ya había un documental hecho a un padre, al padre, no recuerdo bien el nombre, a ver. Bueno, Padre Crespi. no, Crespi es otro padre que le roban las tablillas sumerias del Banco Central del Ecuador. Entonces, este padre vendió el gigante a unos supuestos científicos suizos y se los llevaron. ¿Y tú crees que hay visitas en este museo? No hay. Pero como existe ya regado en redes y todo el mundo sabe, y es Vox Populi en Ecuador, ese documental de Rolando Panchana, Alfonso Espinosa de Coavisa, ya reventó con todo, o sea, rompió el secreto. Y este gigante se exhibe solo para ellos en Suiza. Entonces, podemos entender ahora sí que no es cuestión de Adán y Eva, es cuestión de millones de años con gente que es anterior a Adán, con gente, con hombres naturales, hombres animales, porque descendemos de hombre animal. Adán fue hecho de un hombre animal, revestido de atributos del Eterno para que él tenga reinado en la tierra, comenzando por Mesopotamia. Eso te decía, los cráneos de Paracas, de los cráneos alargados de estos seres, fueron encontrados por la Universidad de Bulgaria, el profesor Chopot. Él encuentra los cráneos en las excavaciones en el Mar Muerto, donde no era mar, era un lago, y donde se fue mar después del diluvio, hace 5,000 años. Ese tenemos otro estudio en el canal que habla claramente de este tema, del documental de National Geographic, pero enfocado desde la perspectiva bíblica, no acomodado, porque es lo último que podemos hacer es acomodar las cosas. Entonces, estamos como un poco claros en este tema, ¿no? Esto no es un tema muy espiritual, es un tema histórico. Lógico, histórico, claro. Científico. Entonces, es muy palpable, es algo, y cuando tú ves que no, ¿por qué a ti no te enseñaron en la escuela de que existían gigantes? ¿Por qué no te enseñan hasta el día de hoy? ¿Por qué las universidades no enseñan? Y ahí está la osamenta, o sea, no estamos en un invento. ¿Por qué un antropólogo, un geólogo no sabe de esto o no quiere tocar estos temas? Es porque la élite está ocultando, nos oculta algo, porque ellos están teniendo contacto desde hace muchos años con estas entidades, sino que ellos se ríen de nosotros porque el mundo está metido en religión. Entonces, para ellos es el diablo, el cuco, el puchungo, el no sé qué, o sea, entonces eso es religión, eso es un miedo, no, son entidades que hibridaron en la tierra. Mi hermano, con esto tenemos respuesta de la primera pregunta, o sea, la pregunta era si los vigilantes tomaron sexualmente a las hijas que descienden de Adán o a los descendientes anteriores a Adán. Con eso y las imágenes que usted nos mostró del diario de Ecuador Extra, del gigante que está exhibiéndose en Suiza y con la cantidad de años de historia que tiene este esqueleto, podemos tener en cuenta la respuesta que esto viene desde antes de la creación o de la toma de Adán y su descendencia, ¿verdad? Y son diferentes especies. Diferentes especies. De especies híbridas. Unas son terrestres. Por ejemplo, los vigilantes son fuera de la Tierra y estas entidades ya son terrestres. O sea, es una práctica que hasta el día de hoy ellos vienen haciendo desde hace millones de años. Adelante, man. Esto me enlaza a la siguiente pregunta, y es que están bastante enlazados, y con esto me doy cuenta de que los hermanos o los que han hecho estas preguntas están pendientes de los videos que ha presentado el canal del ministerio. Tantas las preguntas son los hermanos que están cerca de nosotros como los que están fuera del país, pero que tienen el gusto, que tienen el deseo de aprender y han visto los videos, los temas y lo que se presenta cada día de Shabbat, o por medio de los otros videos que hemos hecho entre semana, y veo que están pendientes porque cada pregunta es porque se está pendiente de un tema que se está hablando. Entonces, como usted dice, este tema ya no es un tema tabú ni es un tema que está escondido, ya está prácticamente revelándosenos por medio de la tecnología, por medio de la historia, por medio de la actualidad, por medio
de las revelaciones y las profecías que el Eterno vino dando a sus siervos para el tiempo de nosotros. Entonces, sí, antes de que continúes si me permites, Ronald, hay mucha información de esto y vamos, alguien quiere saberlo en la Biblia, ¿no? Hubo una parte de la pregunta que decía, y la adoración de ellos a las estrellas, así me decías. Realmente, todo el mundo conocía el movimiento de las estrellas, porque para saber el movimiento de las estrellas a veces se tiene uno que estar mirando al cielo o estar en el cielo. Entonces, o como las ruinas de Nazca, ¿no? Las figuras de Nazca en Perú son figuras que solo las puedes divisar desde 100 metros de la tierra para arriba, y eso no había hasta que los hermanos Wright inventaron el primer avión a principios del siglo XX. O sea, pero ya estaban las ruinas. Entonces, dice el libro de Deuteronomio que Deuteronomio 4, los Nefilín, las familias, hay una familia que se llama en la Biblia los Sansumín, los Emín, los Giborín, ellos iban al monte Hermón, donde dice el libro de Enoc, donde bajó Shemiasa, ellos iban al monte Hermón a adorar a Astarot. Y tú puedes ver que en el monte Hermón, hasta el día de hoy, desciende la nave del comandante Astar. Así es. Lo voy a interrumpir porque se me está adelantando y que esto tiene muchísimo que ver con las preguntas que tengo aquí. Entonces, la siguiente pregunta relacionada a la primera es, ¿cómo es que los vigilantes adquieren esta manera de engendrar o de embarazar a las mujeres? Ya, o sea, no tratemos de buscarle la mecánica. Puede ser sexual como puede ser ingeniería genética. ¿Qué es lo que hacen hoy las abducciones? Existen las declaraciones de una persona en Brasil que ha sido visitada y abducida, y en regresiones hipnóticas también ellos declaran todo, porque el subconsciente retiene todo. Entonces ellos muestran cómo ellos han sido hibridados. Por ejemplo, los grises que están, que son unos, siempre andan entre tres. Uno que es mediano tamaño, otro que es alto, delgado, alto, con ojos negros, ¿no? Parece ser que es un recubrimiento porque no pueden ver la luz con la claridad que vemos nosotros. Y el chiquito que es como un robot, es un androide. Entonces, ¿cómo se reproducen ellos si ellos cuentan a contactados como el contactado de aquí, también sacado por Ecoavisa, el contactado José Yaguana de aquí de Machala, de Santa Rosa? Él fue contactado y su mujer fue hibridada. Ellos le pidieron que pudieran hibridar a su mujer. Entonces regresaron a los 3 meses y se llevaron el fetito. Y él estuvo presente en la nave cuando le hicieron eso, porque esa vez no fue una abducción. Una abducción en el contexto, hablemos de la palabra, es una irrupción, es una violación. Pero él prestó a su mujer para que le hibridaran, porque ellos le contaron una historia, porque ellos mienten. Ellos mienten y tienen a sus profetas que por lo general son gente de mediano conocimiento, de no muy alto profundidad, ni un perfil alto científico. Entonces, ellos consiguen esta persona que es un profesor y es muy inteligente, y él no tuvo miedo y se enfrentó con ellos y estuvo hablando, está feliz, los ama. Hasta le trajeron en el 2011 al ser que engendró en el vientre de la esposa, que se llama Chelita. Y esta es una historia verdadera. Él pasó el polígrafo en los Estados Unidos más de 3 veces. Nunca ha cambiado la historia. Hay un reportaje de él de Jaime Rodríguez y de Coavisa. Son gente que no está jugando, que no está mintiendo. Más o menos como el de Maussan en México. Es gente que está hablando cosas y que antes era cuentos de la noche, pero ahora son realidades, es científica. Entonces vemos que él narra que ellos hibridan. ¿Por qué? Y le dice, ¿por qué hibridan? Porque ellos perdieron la capacidad de reproducción. ¿Por qué? Por hacer estas modificaciones genéticas. A eso va a llegar el hombre. Si es que el Mesías no viene, vamos a llegar a eso. Porque todo este rompimiento de agenda LGBT, de rompimiento familiar, inclusive ya viene el movimiento de la pedofilia. No es porque ellos quieren el amor entre niños y entre todos los hombres, es porque están rompiendo la familia, porque quieren llegar al punto de poner dispositivos en las personas para lograr una sociedad más controlada y equilibrada. Pero resulta que vas cayendo en el transhumanismo.
Cuando tú caes en el transhumanismo, pierdes la conciencia de tus actos, empiezas a hacer lo que hace el sistema, a obedecer al sistema, pero ya no obedeces Torah, ya no eres digno, ya no eres calificado para reaccionar a la Torah con tus propios medios, tu propio intelecto y tu propio deseo. Entonces eso no te califica para salvación. No es el tema cristiano de que Jesús sana y salva y sea como sea, ponte las dosis que quieras, ponte quinta dosis, ponte sexta. No, estamos anticipados. Nos quieren meter el transhumanismo en el cuerpo y Yeshua dijo, no se dejen tocar. ¿Por qué? Porque si tú te dejas tocar, pierdes la capacidad de salvación, porque ya no eres digno de la legalidad de la Torah, de que tú debes de ser un hombre obediente para calificar, para la bendición. Bueno, o sea, yo que no quería tocar este tema así como de la parte de la fe, ¿no? Pero relacionado a la Biblia mismo, tocarlo desde la perspectiva más científica, el tema de los gigantes, más histórica, más real. Adelante. Claro, o sea, es entendible cuando en uno de los mandamientos del Eterno dice que no, usted lo mencionó hace un momento, no mezclar de distintas especies o no hacer hibridaciones, porque aunque se hayan hecho, vemos los resultados que en muchos de los casos son estériles. Por ejemplo, la mezcla entre el burro y el caballo, una burra y un caballo, sale un asno que no puede procrear. Asimismo, como vemos hoy en día, las transformaciones genéticas de los alimentos, como lo ha hecho, por ejemplo, la empresa esta Monsanto, da frutos, pero no da semilla que vuelva a dar más fruto. Hay que volver a comprarles a ellos mismos este tipo de semillas por la transformación genética, ¿verdad? Con esto podemos dar por respondida esta pregunta. Ya, y hay que tomar en cuenta algo, Levítico 19:19, ¿no? No mezclar especies. Por eso es que el Eterno dice que ni en la vestimenta se mezcle lino y lana, que es origen animal y origen vegetal. O sea, ser transespecie. Eso es más detestable aún. Cuando una nave que salió de la NASA y salió con una información sobre nuestra posición, creo que es en el 1974, ellos mandaron al espacio a que divague en el espacio, a que navegue sin límite y hasta que encuentre una especie, supuestamente ellos dicen que sea pensante, ¿no? Entonces ellos mandan ahí toda la información genética del hombre y la ubicación en el sistema solar y en esta parte de la Vía Láctea. Y resulta que ni bien salía de Plutón ya recibimos la respuesta de ellos. Y ellos mandan que son de silicio y carbono, o sea, mitad máquina, mitad biológicos. Y a eso es lo que quieren llegar a hacer al hombre, para regular el mundo. O sea, estamos hablando con evidencias y eso está en los crop circles. Esta evidencia, esta respuesta salió en la respuesta, no es que la publicaron en algún periódico, salieron en los crop circles. Hay gente que hace seguimiento de los círculos de las cosechas, especialmente en Inglaterra. Claro, hoy en día hay muchísima revelación, que no hay cómo tapar el sol con un dedo, porque sabemos que estamos cerca de los tiempos y todo esto tiene que suscitarse, ¿verdad? Vamos a darle paso a la siguiente pregunta, mi hermano Marcelo. Gracias por la respuesta de la segunda pregunta. La tercera es que en el libro de Judas, en la carta de Judas, perdón, se refiere en el verso 6 y 7, él habla de las prisiones eternas, refiriéndose al libro de Enoc y a los vigilantes. ¿A qué se está refiriendo con aquellas prisiones eternas en las cuales están estos vigilantes? ¿Será acaso que tiene muchísimo No, no dice eternas, dicen prisiones de oscuridad. Bueno, Ya. claro, Te voy a dar las dos lecturas. Sí, sí. Las dos lecturas, si me das unos 20 segundos, yo te voy a dar exactamente los versos que corresponden a eso. ¿Cómo fue adulterada la Biblia Reina Valera? Eso mismo le quería comentar. Debido a la adulteración, le estoy leyendo ya que hay muchísimas versiones hoy en día y todos tienen la versión de su versión favorita. Entonces, ¿está correcto esto de aquí? E inclusive la pregunta sería, ¿qué tiene que ver o cuál sería la relación? ¿O cómo podemos nosotros interpretar esto de aquí, de que están encerrados o están en prisiones, refiriéndose a los vigilantes? Ya, déjame verte aquí. Ok.
Es como me estás haciendo una entrevista prácticamente improvisada, podríamos decir, pero ventajosamente nosotros estudiamos para esto, entonces siempre está la información. Esto no es de que me sé un verso de la Biblia de memoria. Para dar un contexto de esto tienes que leer todo. Para tener un pequeño entendimiento tienes que ver todo. Tienes que ver hasta ufología y hasta cómo hacen brujería, por decir. No porque nosotros estemos metidos en eso, sino que tienes que tener un espectro total, pero desde la perspectiva bíblica. Tu puntal es las escrituras y no puedes salirte de esto. Ya, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. No entiendes nada. Biblia Reina Valera, nada. Porque este es el contexto. Dice, y a los ángeles que no conservaron su origen, su especie, o sea, ellos son seres, pueden ser biológicos, no conservaron esa especie. Utiliza la palabra aná, la G746, alá, allá, mas dejaron sus cuerpos, o sea, dejaron su esencia, su naturaleza de estar unos entre su misma especie. Es la palabra G3613, oiketerión. Los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones hasta el juicio del gran día. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el juicio del gran día? Cuando ellos, es que un juicio, tú sabes que un juicio puede ser, no hables de castigo. O sea, tú cuando oyes juicio, de una vez te vas al castigo, ¿no es cierto? Juicio es lo que vamos a tener nosotros, que estamos guardando Torah cuando entremos al milenio. Juicio va a ser el juicio del trono blanco, con los que no conocieron a Yeshua, pero hicieron sus obras, sus libros se abren para el juicio, no para castigo. Dice hasta el juicio del gran día, quiere decir que ellos, cuando sea el momento, cuando ya pase el juicio de la tierra, van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque se les va a enseñar, se les va a mostrar la luz. Para eso es la Nueva Jerusalén. O sea, si es que no entendemos de esta manera, yo sé que muchas personas pueden discrepar, pero ese es el único entendimiento que existe. La Nueva Jerusalén desciende, no es que desciende a la tierra, viene y embarca por las 12 puertas a toda la población que queda, que son vencedores. Es un aparato de 2,000 kilómetros por largo, por ancho, por alto. No raro, hace 1 mes y medio acaba de aparecer un cubo gigante en el sol, que si es que lo editamos esto vamos a ver, es un cubo gigante que es 10 veces más grande que la Tierra. Entonces no estamos hablando, si es 2,000 kilómetros, estamos hablando de una cosa realizable. Al mismo contactado a Yaguana le dicen, vamos a venir en una nave de 4,000 kilómetros de diámetro a llevar a los habitantes de la Tierra porque viene un cataclismo. O sea, esas son las promesas son mentiras de estos, porque todos mienten. O sea, no puedes llamarlos buenos a estos, ellos los admiran, a estas entidades, pero realmente todos han mentido. Ya, ¿y qué estás viendo tú aquí? Estás viendo el entendimiento correcto de ese verso. O sea, no está hablando de prisiones eternas, y de una se te viene el infierno a la cabeza. Porque esa es la mentira que nos posicionaron. Estás viendo más allá. Judas tal vez ni cuenta se da lo que está hablando, pero estamos viendo lo que va a suceder. Ellos van a conocer para ser llevados a juicio. Van a conocer al Eterno. Porque si es que ellos conocieran al Eterno, no se hubiesen revelado. O sea, ¿quién se puede revelar al Eterno? Hazme el favor. Eso de ahí la rebelión de Satanás es una historia cristiana, hermano. Porque Satanás no es una entidad, Satanás es un oponente, y sí existen entidades. No existe esa entidad que es la abanderada en llevar el mal casi a vencer a Dios, y es lo más predicada en las iglesias evangélicas y en raíces hebreas. Tenemos un estudio, le pedimos a los hermanos, no juzguen lo que estamos hablando sin antes documentarse, porque estas personas que están aquí, especialmente del Ministerio Verdad de Vida, primero han estudiado años para poder
tocar las palabras del Eterno y no darle una interpretación privada, sino a causar fe con el entendimiento. Adelante, gracias. Gracias, Ronald. No, muchísimas gracias a usted, mi hermano. La verdad es muy entendible y viendo las enseñanzas del ministerio, obviamente, en YouTube y en Facebook, podemos caer en cuenta que cuando se está refiriendo a una entidad llamada el diablo, Satanás, es el contexto de todo el pecado, toda la violación de la Torah en una amplitud. O sea, lo que va a ser destruida es la oposición al Eterno. Es lo que hemos podido aprender con todos estos videos y obviamente aquellos que van a ver este video posteriormente. O sea, son estas entidades las que han causado todo el caos en la tierra hasta hoy, porque ellos están en contacto con los gobiernos. Eso es innegable. Cuando tú miras un celular, tú estás viendo tecnología de los ángeles caídos. Yo recuerdo que en una enseñanza hace 2 semanas, yo hablé de que me decían que no se puede hacer control de la natalidad porque en el libro de Enoch, en el libro de Jasher dice que los ángeles caídos enseñaron control de la natalidad. Ellos no solo han enseñado eso, han enseñado ciencias, enseñaron fundición de metales. ¿Por qué? No estamos hablando de temas espirituales, sino históricos. Ellos han dado esto, mira. Estamos comunicándonos a través de pantallas planas, o de prom, o de silicio, o de microcomponentes. Eso no es, por si acaso, eso no es tecnología terrestre. Si no, averigüen lo que hizo Bob Lazar. Es un ingeniero que hizo que hace reversión, ingeniería en reversa de tecnología foránea. No quiero que esto sea algo, como te digo, muy amarillista, pero es la verdad. O sea, si nosotros separamos al Eterno de lo que pasa en el lado oscuro de la luna, entonces no estamos hablando del Eterno, sino de una teología. El lado oscuro de la luna hierve en vida, pero vida extraterrestre. Así es, y tocando este tema con respecto a los extraterrestres, a las entidades que están extra de la Tierra, fuera de ella, tengo una pregunta en relación a lo de las constelaciones, ya que hay videos que hablan de las constelaciones y las Pléyades, y la pregunta es si existe alguna conexión con la constelación de Orión en la venida de Yeshua, basado en el libro de Enoch, en el que dice que Shem y Hasa fue encerrado en la constelación de Orión, mi hermano. Ya, no es encerrado, él ahí vive. La constelación de Orión, porque dice en los Salmos y dice Job que ellos están presos, que el Eterno cuenta, tiene un lenguaje que es las estrellas. Es lo que no puede hacer estas tecnologías, mover una estrella en sincronía. Entonces, cuando tú ves, y si me permites también mostrar, que me va a tomar unos 3 segunditos, estamos viendo aquí, a ver, aquí estamos viendo algo que es muy repetitivo en todo. Estamos viendo la constelación de Orión, que en todas las culturas se ha graficado de esta manera. Y estamos viendo a Tauro. En Tauro están las Pléyades. Las Pléyades están relacionadas con la señal de los 7 ángeles, que aparecen con las 7 plagas en el Pesaj, sería del 2035 de acuerdo a nuestros estudios, pero es a mediados de la tribulación, cuando aparecen los 2 testigos y comienza la ira del Eterno, los cataclismos. Después de que el hombre de pecado ha hecho lo suyo durante 3 años y medio, entonces estamos a 3 años y medio de la venida del Mesías y comienza esto. Las Pléyades, ¿qué son? Palomas. El lenguaje de la Biblia también muestra el poder del Eterno. Este es Tauro, es del becerro, está relacionado más con Efraín, con las 10 tribus del norte, o sea, es una estrecha relación. El símbolo de Efraín es Tauro, es el toro, es el becerro. Este Orión es un guerrero que siempre está peleando, es una lucha permanente entre Tauro y Orión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que existen entidades como el que estuvo en el jardín del Edén. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que la constelación de Orión está relacionado con esto. Y mira, por ejemplo, esta es una pirámide, ¿no?
Esta pirámide tiene la misma base. Esta es la pirámide de Egipto, ¿ya? Y tiene la misma base. Yo le sobrepuse sobre esta otra, que es la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos la misma base. Mi hermano, no le sale la imagen de las pirámides. Nos quedamos en las imágenes donde está Orión y Taurus. Ya, o sea, ahorita no te está saliendo, entonces. No, me imagino que tienen que darle clic para que aparezca. Dejar de compartir. Ya, vamos a compartir. Ah, ya, aquí está. Ahí. Ahí sí. Mira, ya. Entonces tú miras que existe estas pirámides, todo lo que es Orión. Y Orión está relacionado al Nahash, al ser que estuvo en el jardín del Edén. Entonces ves que todo apunta a Orión. Mira, tenemos 3 pirámides, ¿no? Tenemos estas pirámides en Teotihuacán con las mismas caras. Tenemos en Balinese, en el Asia, con las mismas caras, y cuando no, Colón ni siquiera pensaba existir. Tenemos el mismo número de escalones entre Balí, entre las pirámides mayas, entre todo es lo mismo. Hasta existen los mismos reptiles en las puntas de las pirámides. Esto no es coincidencia. Existen elefantes aquí, ni en Balí, ni los mayas conocían elefantes, solo habían mamuts, pero eso era en Canadá, en la época de glacial. Entonces, estos no son mamuts, son elefantes. ¿Por qué ellos ponen elefantes en una cultura que no conoce los elefantes? Porque vemos cruces, tanto en los mayas como los balineses, los mismos símbolos. ¿Por qué vemos reptiles? ¿Por qué vemos pirámides en Italia? Pirámides escondidas que no quieren ellos mostrar, pirámides que están tapadas con vegetación. Porque existe un misterio, existen pirámides bajo el agua. Existen en Japón, existen pirámides que están hechas bajo el agua, que tienen miles de años. Entonces, y todas las pirámides apuntan a la constelación de Orión. Todas. O sea, ¿cómo podemos nosotros pensar que seres que nunca visitaron Orión hagan cosas tan perfectas? Y te cuento que esta alineación, ni los teodolitos más grandes que existen hoy podrían hacer algo así. Jamás, jamás, jamás. O sea, es increíble cómo esta pirámide es la pirámide, la pirámide más grande, ¿no? En Egipto. Tiene más o menos 2.300.000 bloques de piedra de 2.5 a 60 toneladas. Eso quiere decir que, como cuenta la historia, que fueron hechas en 20 años por hombres, quiere decir que ellos cargaban piedras de 2.5 a 60 toneladas, trabajando 10 horas diarias, durante 20 años, 10 horas diarias. Y cargaban piedras de este tamaño. Es imposible. Eso no es tecnología terrestre. No existe la manera, no. O sea, la gente quiere pensar de que se ocultó la tecnología. No, eso es tecnología foránea, porque tiene alineaciones perfectas. Todo lo de ellos es perfecto. Mira, los egipcios todo dejaron grabado en piedra, todo dejaron grabado en jeroglíficos, y hoy un egiptólogo puede ir a leer esto como tú lees el abecedario. Entiende de esa manera. Y nunca ellos dejaron algo adentro de estas pirámides, porque no es mentira que son lugares donde prácticamente se entierran a los faraones. No es nada que ver con eso. Son estructuras que canalizan energía, y todas les falta la punta, y con tremenda alineación. Mira que las 3 pirámides, antes de que Colón soñara con venir acá, 1000 años antes, las 3 pirámides, tanto las de Egipto como las de China y como las de Teotihuacán en México, las 3 que tienen esto, tienen alineaciones con la constelación de Orión. Entonces, por eso es que nosotros vemos, inclusive esto. Este es el templo, si mal no recuerdo, es un templo de Afrodita. Es en una región específica donde existe esta figura. Esta figura está tallada en una roca de granito con tecnología.
tiene 1 milímetro de profundidad. Esos son los ángeles caídos. O sea, ¿qué te estoy mostrando yo este momento? Te estoy mostrando de que ellos no son seres angelicales, espirituales o diabólicos. Son entidades biológicas, tecnológicas. O sea, esta es la Biblia. ¿Por qué este dragón chino tiene la misma estructura, la misma figura? Y hasta si tú ves cómo es el salón principal de entrada de la CIA en Estados Unidos, es con estas mismas figuras en el suelo. Se llama la flor de la vida. ¿Y por qué para ser de la CIA tienes que ser caballero templario? O caballero en la Orden de Malta, de la masonería, grado 33, por el secretismo que ellos tienen. Ellos tienen contactos, ellos adoran a Baphomet, que es una entidad de estas que bajó. Así, o sea, simplemente es así. Tú tienes que entender que estos son los crop circles, o en Teotihuacán también existen figuras perfectas, todo alineado a la constelación de Orión. Inclusive aquí en Ecuador, para las personas que no creen en esto todavía, aquí en Ecuador, en el cantón La Maná, encontramos esta pirámide. Esta es una pirámide de más o menos unos 40 centímetros. Será que cuando tú apagas la luz es fluorescente. Y si le das la vuelta tiene unas inscripciones y tiene la constelación de Orión. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué la constelación de Orión y por qué las Pléyades? Las Pléyades son palomas, ¿no? Palomas tiene que ver más con la casa de Israel, con las palomas mensajeras, con lo que hacen los discípulos de Yeshua, son mensajeros. Por eso Pedro, hijo de paloma, hijo de Jona, hijo de Jonás, Jona, hijo de paloma. Ellos llevaron el mensaje, el uno a Nínive, el otro les llevó el mensaje a las naciones. Entonces, ahí estás viendo una lucha permanente. Está escrito en los cielos que esto uno de los dos va a vencer. Y los que son buenos, los que están buenos desde nuestra perspectiva, porque cada uno tiene su agenda y así como tú eres un malvado para una vaca cuando te comes un buen bistec, así eso no existe una perspectiva de la maldad. Tú puedes ser el hijo del Eterno, pero para una vaca eres el diablo. Entonces, o sea, hay que analizar todas estas cosas. Así funciona esto, hermano. Así funciona. Esto funciona con esta lógica. Esto no es religión. El Eterno nos ha dado de una manera maravillosa a través de 3000 años que tenemos de escritura. Tenemos generaciones, hasta hace 30 años religiosas, pero preservaron esto y también hicieron buenas obras y también califican. Pero nosotros en religión ya no podemos. Los predicadores de la ciega en religión no pueden predicar. Tienes que tener conocimiento de esto para poder causar fe a la gente y decirles, viene lo malo, prepárate, alístate. Porque si tú no les muestras esto a los jóvenes, tenemos doctores, ingenieros, sin menospreciar a nadie, porque gente que está habituada con el estudio, tú mismo como un predicador de este camino de restauración, no eres un hombre religioso, eres un hombre de estudio, habituado al estudio, es un profesional. Entonces, estas cosas no se podían entender antes, y los religiosos se quedaron en los dogmas. Nosotros adelante, nosotros sabemos lo que viene, a prepararnos, a seguir en nuestras quejilot, a no dejarnos influenciar. No vamos a caer en el judaísmo mesiánico, ni vamos a caer en el cristianismo dogmático, religioso, de cielos y de infiernos, católico, idólatra. Entonces nosotros con esta verdad hasta el final. No sé si respondí tu pregunta. Sí, la verdad que sí. Con esto podemos darnos cuenta nosotros la relación que tiene Orión con la venida de Yeshua, que esto es una guerra cósmica por el poder y el gobierno de la Tierra prácticamente, ¿verdad? Y vemos que en el gobierno de Orión ha dejado su marca aquí en la Tierra con los enviados, con aquellos que le llaman los caídos, como para que en toda parte de la Tierra podamos nosotros ver que está su firma. Es como las bases militares de Estados Unidos que están en casi todo el mundo. Exactamente, pero también hay que tomar en cuenta, según el ex ministro de Defensa canadiense, existen más de 80 razas extraterrestres y entidades que han venido a la Tierra. Pero resulta
que el que estuvo en el jardín del Edén es de la constelación de Orión. Y los que tomaron control de la tierra son de la constelación de Orión. Y Yeshua en algún lugar del espacio tiene que estar ministrando en tiempo real como sacerdote en el orden de Melquisedec. Él no puede estar en el cielo. La diestra del Eterno es en el universo. Él no puede ministrar en la tierra de acuerdo a Hebreos, porque en Hebreos dice que claramente los levitas son los únicos que ministran la tierra. Pero el hombre nunca se quedó sin sacerdote desde Adán. Entonces el Eterno tiene a su sacerdote, su Cohen Hagadol, en la orden sacerdotal de Melquisedec, en algún lugar del espacio. Probablemente tiene que ver con esa constelación. O sea, eso ya es por deducción. No queremos divagar, pero seamos sensatos. Moshe fue llevado a algún lugar donde se le dijo, haz así conforme se te mostró. Pablo, que también es un ruach de Elías, fue llevado a algún lugar que dijo, yo vi cosas que no puedo describir, son inefables, no puede mi lenguaje describir. Entonces, él vio y viene y dice, oh, sorpresa, dice, vengo viendo algo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no son los hombres malvados de allá abajo, hay algo más poderoso, dice, son contra huestes espirituales en las regiones celestes, no dice en el cielo. Se refieren al espacio completo. Espacio exterior. La Nueva Jerusalén, un aparato de 2.000 kilómetros de largo por ancho por alto, dice, y desciende del cielo. Eso, o sea, en el cielo no hay materia, espacio ni tiempo. Entonces no puede ser eso, esa Nueva Jerusalén que venga a recoger a los que van a sobrevivir de la tierra para llevarlos al espacio exterior, a sacar de las prisiones de oscuridades a muchas de estas entidades que irrumpieron la tierra. Así es, mi hermano. Entonces, con esto podemos nosotros poder entender y comprender esta pregunta que sé que para muchos inclusive hasta podrá llenarse de más preguntas como la que, pero bueno, ¿y por qué entonces si Yeshua está en el espacio exterior o está en tal lugar, no viene a eliminar estas entidades o no viene y no acaba con ellos? Y es que hay que conocer obviamente los tiempos, ¿verdad, mi hermano? Primero los tiempos y segundo también tenemos que conocer algo. Que Yeshua está preparándose. Él fue revestido, hecho superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un poder militar que es el Yahweh de los ejércitos. No es Yahweh de los ejércitos como un nombre así nomás, es una orden de es un ejército, unas huestes que están sujetas a una cobertura, y Yeshua fue hecho superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él está dominando hoy, Él es el ejecutor, el brazo, la diestra del Eterno, que va a llevar al orden, por lo menos de lo que sabemos, de esta parte del universo. Excelente respuesta, mi hermano. Aquí, bueno, tengo otra pregunta y esto está muy relacionado tal vez con lo que acabamos de tocar, el tema de las constelaciones, pero esta vez quiero referirme a las estrellas. Sabemos que en el principio de los tiempos en Mesopotamia existía la adoración a las estrellas, Aldebarán, Regulus, Antares y Fomalhaut, que relacionaban con la estrella del norte, la estrella del este, la del sur y la del oeste, ¿verdad? Entonces la pregunta más o menos vendría a ser así. Según el libro de Enoc, menciona que los vigilantes están gobernando en estos 4 puntos cardinales. ¿Tiene también eso que ver en relación con esto que acabamos de ver de la constelación de Orión y la rebelión de estas entidades para con el Eterno? Ya, es que lo que pasa es que tú estás leyendo un libro, primeramente escrito 2 siglos antes de Yeshua. Y no es que escribió Enoc, por si acaso. Este libro es una compilación de una historia oral que hacen los esenios 200 años antes. Entonces, el esenio ya le puso lo suyo. Acuérdate que ellos no tienen tecnología, entonces también comienzan ellos a divagar en ciertas cosas para exaltar, porque es una práctica muy común. Esto lo dice inclusive Piñero. Piñero es un famoso teólogo español que él habla de estas cosas. Es más, él está consciente de que existe la restauración de Israel en este tiempo. Es una persona que tiene un canal ahí que se le puede referir, no recuerdo el nombre exactamente en YouTube. Ya, Stadi Kamilain. Sí, ya, él sabe que todas las culturas han exaltado a sus dioses y a sus reyes, ¿no? Entonces no dejó de pasar lo mismo con el pueblo del Eterno. Entonces cambiaron ciertas partes de la historia. El libro de Enoc
es un libro que cuenta de una manera muy superficial y muy alegórica, muy poética, de una oda maravillosa de Enoch, de las visiones de Enoch, cómo fue sacado fuera de la tierra. O sea, eso es una narrativa como que yo te cuento a una persona y para el siguiente siglo cada uno le puso lo suyo. A pesar de que la cultura judía siempre trató de no exagerar, pero puso lo suyo. Y la gente dice, no, pero es que los diseños eran levitas. Sí, eran levitas y guardaban el calendario griego también. Y hacían sacrificios en el desierto, que eran desautorizados, y leían los astros y las estrellas, porque los levitas les encantaba la cábala, los diseños. Porque los diseños se refugian allá, es lo que se queda en manos del rabinato, Judea y Alejandría. O sea, si ves que hay no todo se sabía, nosotros somos la generación que sabe casi todo lo que el Eterno quiere que se sepa, el pueblo, hasta donde él quiso. Entonces, más o menos, si tu pregunta era, si me repites. Según el libro de Enoch, menciona que los vigilantes gobernaban desde los 4 puntos cardinales, como le mencioné, las estrellas Fomalhaut, Antares, Regulus, que mencionaban al norte, al sur, al este y al oeste. Es que dominan esos lugares. Pues. Por eso es que la Tierra es un punto azul en el universo, de donde estas estrellas, donde se tiene que llevar a una regulación a todo esto. Se tiene que volver a retomar la creación, el orden, porque está en caos, porque existe anarquía. Porque eso es lo que muestra el verso 1 y verso 2 de Génesis. 1. Una creación perfecta y el siguiente ya está en caos. Entonces, el caos, para que el Eterno nunca puede hacer en caos algo, porque el caos significa un desorden de lo hecho, un desorden de lo natural, es una alteración. Cuando tú lees el segundo verso de Génesis, entonces tú te das cuenta de que realmente la tierra necesitaba un orden. Entonces el Eterno toma a Adán y toma del hombre natural y le reviste para que haga un señorío. Le da atributos especiales, inclusive de longevidad, para que reine. Pero pierde ese reinado y vemos que en Génesis 4 el Eterno dice, y ahora qué falta que yo extienda mi brazo para que ellos vuelvan a tomar del árbol de la vida, porque lo acaban de perder. Acaban de perder la oportunidad de hacer un ascenso de conciencia que viene a ser cuerpos gloriosos. Para ser seres de cuarta dimensión, que es lo que es Yeshua, y lo que van a ser los resucitados. Estoy hablando en términos de gente que puede ver este video, pero no cree mucho en la Biblia. Entonces, pero si va a creer si le hablo de lo mismo, pero con su lenguaje. Entonces, ¿por qué? Porque un ser de cuarta dimensión ya te traspasa paredes. Con tecnología, obviamente, con principios físicos. Y es lo que hizo Yeshua. Y allá es donde vamos nosotros a una ascensión de conciencias, de cuerpos perfectos, pero físicos. Entonces, el Eterno dice, voy a extender mi mano para que vuelva a tomar del árbol de la vida. Y por eso tú ves al final del libro de Apocalipsis, dice, y volvieron a tomar del árbol de la vida. Así es, mi hermano. Muchísima razón tienen eso. Entonces, esto me lleva inclusive a la siguiente pregunta porque, o sea, es como un enlace de todas estas preguntas. He ido poniéndolas en orden para traerlas a una relación. Hace un momento, cuando iniciamos esta entrevista, usted mencionó el monte Hermón, ¿verdad? Que tiene aproximadamente 2.000, 2.100 metros de altura, que es el punto más alto que está en Israel, porque sabemos que todo esto se suscita, es en la llamada Tierra Santa o en la tierra de Israel, ¿verdad? Porque es el lugar en el cual descendieron estos 12 vigilantes para empezar a controlar este lugar, esta tierra que el Eterno obviamente vino a poner orden. Ya, es en el norte, ¿no? Pero estás hablando de la tierra de Israel del futuro, la del milenio, porque la que entraron a Canaán, el Monte Hermón está, sí están en el mismo paralelo 33 y coincidencia maravillosa, meridiano 33. El número 33 tiene algo extraño que utilizan las entidades, es un poder,
O sea, creerá alguna fuerza energética, no sé. Te mentiría si te digo que yo puedo irme por ahí, porque la idea no es irse por esos conocimientos, que los vamos a encontrar ciertas cosas, sino apuntalarlos en la escritura. Entonces, el Monte Hermón es el paralelo 33, meridiano 33, y es el lugar donde se hizo la transfiguración. Es el monte más alto de Cesarea de Filipo. Entonces, es donde viajaron 6 días. Acuérdate que el 6 es el día, el número de hombre. Para que llegar al Monte Hermón, ¿por qué? Porque en el Monte Hermón cuenta el libro de Enoch de que fueron bajados estos ángeles. Entonces, Yeshua, ¿dónde asume el control de la puerta? Según el Salmo 133, y es ungido como sacerdote en el orden de Melquisedec. Inclusive asoma un rocío en el Monte Hermón, donde él tiene que hacerse una metamorfosis, que se traduce como transfiguración. O sea, dejar su cuerpo, sus atributos de un ser que respira oxígeno, a tomar un cuerpo para poder permanecer dentro de ese campo, ¿qué será? De una irradiación, un rocío extraño, donde están 2 testigos que vienen de algún lado del espacio, por la puerta. Yeshua es la tab, la señal, el que cuida la puerta. Y ahí fue donde descendieron los ángeles caídos. Entonces él en ese mismo lugar es ungido como el que cuida la puerta. Y el Salmo 133 habla de los 2 sacerdocios. Y dice, así como el rocío de... Cuán hermoso es que habiten los hermanos, ¿no? En el milenio. No es en la iglesia, en el milenio. O sea, hermanos de una sola especie. Ahí vas a entender, después de todo lo que hemos hablado, vas a entender este salmo. Cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos, hermanos, hijos del Eterno, de la simiente de Adán. Dice, así como el aceite que desciende sobre el turbante y la barba de Aarón hasta sus vestiduras, unción de Leví. Así el rocío de Hermón trae salvación para Sión, la unción de Yeshua en el Monte Hermón en la transfiguración. Perdón. Así se entendería esto, hermano. Maravillosa la respuesta. Inclusive tengo una pregunta referente a ese. Acabo de compartirle ahorita a su teléfono, no sé si lo pueda revisar, una imagen en la que están unos soldados de las Naciones Unidas. Entonces, ahorita acabamos de entender y comprender por qué las Naciones Unidas controlan ese punto en específico en el Monte Hermón, que inclusive está señalado con una flecha que dice que al costado de la UN, que son las siglas en inglés de Naciones Unidas, hay una estrella a la cual representa inclusive la adoración desde la época de Mesopotamia, desde el principio de las creaciones de las ciudades. Entonces, esto de aquí, de las Naciones Unidas, controlando este punto específico, ¿tiene una relación con la conexión de aquellas entidades que estamos hablando en este momento? Absolutamente. Es que aquí es donde ellos, o sea, no es que rinden tributo, sino que aquí es donde se transmite la tecnología. Ellos intercambian beneficios, metales, intercambian inclusive con unas razas, aunque no les va a parecer, pero que les diga, pero bueno, intercambian hasta comida. Entonces, ellos, esa es la manera como controla hoy el mundo, de que esa es la manera como nos dominan. ¿Cómo tú te puedes imaginar que 7.500 millones de personas estemos dominados por 13 familias? Y por familias fenicias, por familias que le sirven a estas 13 familias. O sea, estamos hablando de que el 1% de la población mundial tiene todo el Producto Interno Bruto de las naciones en su poder, a través de la banca. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra esto entender? Si es que tú revisas, no es conspiración. Existen las declaraciones de una alta abogada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ella hace unas declaraciones en público, en televisión, de que en uno de los pisos del Banco Mundial existen 5 seres con cabeza cónica, así como Ramsés, como Akenatón, padre de Tutankamón, que tenían la cabeza alargada, como los cráneos de Paracas. Ellos, 5 personas, toman las decisiones de la economía mundial. Son asesores. Y existe esto que se llama celular. Todo en una sola mano. Cuando Yeshua dice, oiréis de guerras, rumores de guerras,
terremotos, y como los días de Noé, será el reverdecer de la higuera. Está diciendo, cuando tengas un celular en la mano, que tiene toda esa información en un solo aparato y al mismo tiempo, porque siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerras, siempre ha habido terremotos, y siempre ha habido, como en los días de Noé, siempre ha habido perversión, pero no todo aquí, no todo en el tiempo real, no todo en el mismo instante, y no todo bajo el conocimiento de todos. O sea, más de 5 elementos de la Torá para decir, hoy es el tiempo del reverdecer de la higuera. Y estas tecnologías son dadas por ellos. ¿Qué estarán canjeando? No lo sé. Probablemente metales, oro o algún arreglo que... Ese es de la lucha macro, en la que no te cuentan. Pero con ese poder han logrado dominar a la gente. Existen personas que les rinden culto a los extraterrestres, como los contactados, son profetas de los extraterrestres, es un culto, la nueva era, existen religiones para que los llaman, que los convocan, canalizan, pero realmente si es que ellos fueran buenos, no pasara lo que está pasando en la Tierra, hay un exterminio, ellos tienen su agenda, pero por alguna extraña razón que nosotros sí sabemos qué es, todavía no nos han exterminado. Todavía, según Carla Turner y Corrado Malanga, que son unos científicos, el decano de la universidad, Corrado Malanga de la universidad, creo que es de Milán, de química, él era el jefe de ufólogos de Italia y luego se dio cuenta de que estos seres son malvados. Él se dio cuenta porque empieza a hacer regresiones y empieza a ver que todos los abducidos dan detalles sobre las naves donde son llevados, donde son hibridados, donde les retiran cada 3 meses, les retiran, donde por familias, líneas de familias son abducidos. O sea, ellos miran hasta el tipo de sangre para hacerte una hibridación. Y cuentan cómo están adentro entidades, cuentan cómo son dentro de la nave. Yaguana en 1996 te describe una televisión plana, cóncava, que para ese tiempo eran las Toshiba, las más modernas, esos que parecían cajón. Pero él ya te describe una televisión de 1 centímetro de ancho y de una manera cóncava, circular. Y eso hay hoy. Son ellos. O sea, la gente no quiere creer en esto, ¿sabes por qué? Porque está manipulado por la prensa que les pertenece a las élites para hacer la negación de la negación. O sea, es una manipulación. ¿Por qué no te sacan los gigantes? Porque con los gigantes despiertas. ¿Qué pasa aquí? Con los gigantes la Biblia deja de ser un cuento chino. Entonces, todo esto, por eso es que el Eterno no puede mostrarlo todo siempre. Tiene que guardarse para el último este entendimiento. Se le dice a Daniel algo que te voy a compartir aquí. Se le dice a Daniel. Y Daniel sabe perfectamente este tema. O sea, él sabe lo que se le dijo, mejor dicho. A ver, no sé si tengo aquí el verso de Daniel. Bueno, no lo tengo aquí o se me perdió por aquí. Pero él dice claramente, a él se le anticipa que en los postreros días la ciencia va a aumentar. La ciencia va a aumentar. Y que el hombre sabrá el Dad, ya. Dice, tú Daniel, guarda el secreto de estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos pasarán y aumentará la comprensión, no la ciencia. ¿Por qué aumenta la comprensión? Porque si tú en la última generación no comprendes esto, te pierdes. Dice la palabra Da'at, que es entendimiento. O sea, ese es lo que se podría deducir en esto. Excelente, mi hermano. Entonces, bueno, hemos podido encontrar la relación que tienen las Naciones Unidas y el por qué tienen su base en el Monte Hermón. Inclusive ahorita acabo de compartirle otra imagen en el que sale una de las figuras de las estrellas de adoración
de los pueblos antiguos, en el que también al lado está la imagen de la llamada diosa Isis, que representaba también en la adoración a las estrellas, pero ya vemos que no es la adoración a las estrellas como tal. Nosotros podríamos ver hoy en día, veo las estrellas y adoro la constelación de Orión, porque me parece chévere la constelación, sino por el hecho de lo que están representando estas estrellas y estas constelaciones. Y esas entidades. A sus entidades, a estos líderes que los han gobernado a ellos, y ellos gobiernan por ellos aquí en la tierra, y como dice, hasta el día de hoy. Ya, si tú te fijas en los pies de esta diosa, supuestamente, entre comillas, son pies de reptil. Son razas reptiles, o sea, por eso se llama el Nahash, la serpiente antigua. En Apocalipsis se vuelve a hablar de la serpiente antigua. O sea, no está hablando de diablo, Satanás, la serpiente antigua, no. Esa entidad que nombra ahí en juicio, en Apocalipsis, ese juicio es al que hibridó a Eva. Y salió Caín. Yo sé que muchas personas pueden decir, pero dime en la Biblia, Génesis 4.1, Targum Jonatán, el Zohar, el Talmud, la Mishnah, el conocimiento de toda la cultura del tiempo de Yeshua. Todos sabían que Caín no es hijo de Adán. Pero como estas entidades gobiernan y desde que se inventó la imprenta les pertenece a ellos, por eso es que la nueva versión internacional le pertenece a George Soros, que es uno de los cabezas del movimiento LGBT, de los pañuelos verdes, financista de la USAID, de robos de información, de la CIA, que quieren todo desorganizar, y accionista de Pfizer. Ya podemos darnos cuenta, todo nos ocultan. Ya, estos son los pies. Si tú miras aquí, es esta diosa, pero con pies de reptil, de lagarto. No quiero entrar mucho en este tema porque la verdad es, hermano, que mucha gente ya te oye así y dice, no, esto no es bíblico. Pero es más bíblico, más entendible, más fuerte y es más evidente que el cuento de hadas que está en nuestra mente. Pero tal vez podrían decir ellos que no es Biblia, pero no se dan cuenta que en la Biblia está mencionado estos libros que a nosotros nos han despertado y nos dan mayor contexto de información, como el libro de Enoc, el libro de Jacer mismo, que está mencionado en la misma Biblia, ¿verdad? Está mencionado en el libro de Josué, también el libro de Jacer. Y entonces es en la necesidad de la búsqueda de la verdad es que nos hemos encontrado con estos libros y obviamente, como mencionaste hace un momento, el profeta Daniel se le dijo, tú sella esto del libro, que esto es para tu tiempo, sino para los tiempos del fin, en el cual se va a dar este conocimiento, se va a dar, es lo que se ha dado, este conocimiento hoy en día a nosotros por medio de lo encontrado en los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Así es. Ya, bueno, mira, sí, mi hermano. yo quería mostrarte un verso que en Deuteronomio, el Monte Hermón, bueno, un verso donde nosotros vemos que prácticamente habían unas entidades que iban a adorar ahí, en el Monte Hermón. A ver, aquí está Isaías. Ustedes mis testigos declara, bueno, parece que no te voy a quitar mucho tiempo, pero está muy, muy detallado en Génesis 4. Tal vez no lo tenga aquí, pero de todas maneras, sí me gustaría mostrar el verso donde prácticamente, Génesis 4, donde van los Nefilín a adorar a sus dioses, a sus creadores. O sea, ellos no están diciendo mal. Son sus creadores, sus patrocinadores. Aquí vemos culturas y vemos también todo desde Bolivia hasta Ecuador, con el imperio incásico, vemos que existe adoración a entidades físicas. Se llama Mamaoyo, Mancocapac, pero dejan señales también de estrellas, señales de su presencia en el mismo Perú, lo que te acabo de decir. Ellos hacían figuras, y no figuritas así como que cuando tú marcas un terreno y coges un poco de cal y llevas y marcas, ¿no?
son con capas de tierra caliza, por decirte, que tú desde la tierra no las ves, son las figuras de Nazca. Las figuras de Nazca que sí me gustaría compartirles por aquí para quitar para esa duda, no esa inquietud. Son figuras de reptiles, mono, pájaros, colibríes, y todo hacían para agradar a quién. A un terrestre no, porque no se logra divisar, sino a un ser que está descendiendo. Esto solo se ve desde el aire. Las líneas de Nazca son, o sea, es increíble. No, tú no puedes decir que no se comprende esto, porque esto es muy evidente. Estas son figuras hechas para agradar a seres de las estrellas. Me gusta decirle seres de las estrellas porque si digo otra palabra, el corazoncito débil va a sufrir y va a decir, no, yo creo en mi Trinidad. Prefieren creer en una virgen, porque la virgen también, las vírgenes que se presentan a Juan Diego, la de Guadalupe, a los niños en Fátima, porque es historia. Se presenta una virgen y les da secretos y revelaciones de Fátima, pero no es una virgen, es una entidad. Es la misma operación del comandante Astar. ¿Sí me explico? Transmiten mensajes fraudulentos, falsos, confusos, engañan, se hacen adorar y logran captar. Muchas entidades vuelta absorben energías o hablan portales dimensionales. El Monte Hermón es un lugar en la Tierra que no sé por si tenga que ver paralelo 33, meridiano 33, pero ahí se abren portales dimensionales, una puerta al universo, a entidades de otras dimensiones. ¿Qué es otra dimensión? También me gustaría mostrarte de alguna manera esta parte para que los hermanos puedan tener un poco claro este tema, porque la verdad es que es mucho, hay cosas que la gente no sabe y piensa que estamos divagando o piensan que con una experiencia personal pueden tirar abajo todo esto. No sé si se ve ahí. Ya. Este es el Big Bang. Es el universo, es una cosa increíblemente grande, sino que es de una manera gráfica que yo he diseñado para poder explicar lo que es la creación. Yo con esta figura estaba enseñando que el Mesías no es el mismo eterno. Entonces, porque el eterno está acá, el eterno está fuera de la línea del tiempo. Este es el punto inicial, este es un universo, que es una dimensión. Si tú de aquí, de esta estrella, a acá, tienes que viajar toda una vida y miles de millones de años a la velocidad de la luz, pero resulta que existen tecnologías que también tienen las huestes del Eterno para de aquí venir acá sin hacer esto, sino con un doblaje del espacio-tiempo. A Yahuana, estos seres que yo siempre menciono, les dice, ¿de dónde vienes? Le dicen del planeta Ectón. Y dice, ¿dónde es? Le dice, si ves allá, por allá está. ¿Y cuánto se demoran en venir allá? Dice, normalmente haríamos 4 años a la velocidad de la luz, pero nosotros viajamos a la velocidad invisible y hacemos 12 horas terrestres. Entonces, es un doblaje del tiempo. Cuando tú vienes de acá, es una entidad. Entonces, tú estás aquí en este planeta Tierra, pero una entidad te está, a través de esa manera, te está dominando desde acá. Es una dimensión diferente. Sí se entiende, ¿no? Ya, debemos entender que Yeshua no está en la eternidad, esta es la eternidad, esto no admite tiempo, espacio ni materia, es decir, eterno para acá, o sea, infinito para acá, no es un viejito, no es un ser que está pensando, es el eterno, este es su mundo es solo pensamientos, él está aquí, él está fuera del universo, él no está en lo creado. Pero Yeshua y todo lo creado tiene cuerpo. Yeshua se elevó con cuerpo. Él no puede estar en la eternidad porque la eternidad no puede pasar esta línea. La eternidad, lo infinito, lo creado no puede pasar esta línea. Esta línea es de lo eterno. Nadie ha ido al cielo. Nadie, solo el que viene del cielo, o sea, el que estuvo en la mente del eterno. Nadie puede traspasar esto. Entonces, solo hay infinidad para acá. Puede ser que se vaya infinitamente para acá la creación, pero para acá nunca nadie puede traspasar.
Es la única manera de graficar. Y aquí existen miles de miles de miles de millones de millones de millones de estrellas. Y hay tanto por hacer para Yeshua. Y Yeshua está en un punto del universo, aquí, en algún punto, tratando y esperando el momento que sea el tiempo para venir a ejercer su reinado. Y en ese punto de ese planeta azul miniatura, desde ahí el Eterno tendrá un plan para llevar el conocimiento a los ángeles o a esos seres que están en prisiones de oscuridad, de ausencia de luz. Y luz es Yeshua y el Cordero y el Eterno es la lumbrera, dice en Apocalipsis, creo que es 18 en la Nueva Jerusalén. Eso es mi hermano. Teniendo en cuenta, mi hermano, esta relación de su explicación y la pregunta, que era de las Naciones Unidas y el contacto en el Monte Hermón con las entidades celestiales, lo que está en el espacio con lo que está aquí en la tierra. En Deuteronomio 3 dice que Og, rey de Basán, era uno de los sobrevivientes que había quedado de los gigantes en aquel lugar. E históricamente la misma Biblia nos menciona que Basán está en el Monte Hermón. O sea, ahí es donde habitaba, como usted decía, estos gigantes y brindaban la adoración por medio del portal, del paralelo y el meridiano 33, ¿verdad? O sea, es donde recibían información, donde recibían contacto, y es lo que hoy en día nosotros encontramos en esa imagen que vimos de las Naciones Unidas, que aunque no son gigantes, pero es posible que estos desciendan de esos gigantes y conozcan esta información desde principios de la creación de los Nefilim y los gigantes. Ya, cuando tú ves esto, sino que se me dañó un poquito, acá ya me apareció la imagen, estaba mal el PowerPoint. Quería mostrarte una imagen del Monte Hermón, ya. Este es el Monte Hermón, vamos a compartir. Monte Hermón. Ya, vemos esto. ¿Qué sucede? Acá iban a adorar, dices tú, ¿no es cierto? Acá iban a adorar rey de Basán y todo eso, ¿ya? Y van a adorar a quién, a este que hasta ahora van una religión que se llama la Nueva Era a visitar al comandante Ashtar, pero ya no era Ashtarot. O sea, cosa curiosa, ¿no? El mismo nombre en el mismo lugar. Dice Josué 12, 4 y 5. El rey Og de Basán, remanente de los híbridos gigantes, hijos de ángeles caídos y humanas, como dice Deuteronomio 3:11, dominaba y gobernaba sobre el monte Hermón y habitaba en Astarot o Ashtarot. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Vemos esto, que es muy evidente. O sea, es ellos en el mismo lugar, déjame dejar de compartir esto. Voy a volverte a compartir algo para que veas una cuestión impresionante. En este mismo lugar, esta es la televisión israelí. Un avistamiento en el Monte Hermón, comandante Astar. משפחת בוחבוט הגיעה בשבת לחרמון לגלוש בשלג, ליהנות מהנוף ש10 הסתובב לאחור וגילה שייתכן ויש מי שמשקיף מלמעלה. ראיתי משהו מסתובב, ממש בהתחלה היה קרוב, אחרי זה התרחק. ילדים בבית הספר היסודי רעים, אין כלל ספק. התלהבו, היו בשוק, פחדו גם. יש מי שבודק חלופות אחרות, הוא מצנן את ההתלהבות. כנראה שזה פשוט מאוד השמש, השתפר מאוד בוהק. תשאר פה שאני אצלם אותך עם הנור. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver ahí, ¿no? Entonces... Bueno, teniendo todo esto de contexto, tengo una última pregunta y con esto, bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, que realmente ha sido muy, muy, muy interesante, que nos ayuda a nosotros a ver la escritura
desde una perspectiva distinta, fuera de la religiosidad, fuera de los ángeles con cachos o los ángeles bonitos con cabellos rubios y ojos celestes, y inclusive decir que los buenos son los angelitos y que cuando eres malo eres el ángel del diablo y cosas así. Entonces, podemos nosotros encontrar una relación verdadera de quiénes son estas entidades a las cuales hemos llamado ángeles. En el mismo Monte Hermón, en aquella ocasión, la transfiguración de Yeshua, la pregunta me hacen que quiénes eran estas dos personas que se presentaron junto con Yeshua. Bueno, en la transfiguración que vamos a ver aquí, en esta transfiguración, vemos que Yeshua tiene que entrar en este rocío, ¿no? Él está con sus 3 discípulos, pero aquí aparecen dos entidades fuera de la tierra, pero que están fungiendo no fungiendo, digamos que son Elías y Moshe, pero en el contexto. Ellos se presentan como los testigos para la unción de un Cohen Hagadol, pero esta unción tiene que hacerse en una dimensión exterior, en la tierra, pero exterior, en esta puerta. Es como otra dimensión que te acabo de decir. Entonces, por eso es que ellos era la única manera de que él pueda ser ungido, porque existe la formalidad de la Torá, y se le dice todo, y hay un verso que dice, así como es en la tierra, es en los Shamaim, o sea, es en el espacio exterior. En el lugar donde Yeshua hoy ministra como Cohen Hagadol, debe haber algo que sea lo que vio Moshe, lo que vio Enoch, lo que vio Pablo, Shaul. Entonces, allá debe funcionar de la misma manera. Si nosotros vemos que existen fuera de la tierra 24 ancianos también, según el libro de Apocalipsis. No sé si estás viendo, estoy compartiendo. No está saliendo. Yo estaba hablando como que estuvieran viendo. Entonces, ahora sí me van a entender, ¿no? De lo que estaba hablando. Entonces, este lugar, este rocío de Hermón, según el Salmo 133, es el que trae salvación para Sion. Este es el rocío, este es el lugar donde Yeshua fue ungido. Lo que tú estás viendo, más o menos, es una adaptación de una película cristiana, ¿no? Entonces, como narra las escrituras, en un rocío, les llaman canefla a los contactados, cuando es un lugar donde hay mucha radiación, mucha energía, y ellos salen mareados, donde pierden la noción del tiempo, cuando son abducidos por una luz. Vemos que asimismo a Elías fue abducido. No quiero decir que este sea el Elías, porque el Elías es un ruach, es un poder que reposa en un ser. Aparte del Elías original, que era un hombre, así como el poder, es la unción de Moshe, también reposa en seres, en las que Gilot, hoy día hay Elías Moshe, y en el final de los tiempos, la casa de Judá va a tener su Elías y su Moshe, porque ellos necesitan ser juzgados y necesitan las pruebas. Por eso es que matan a 2 rabinos, la casa de Judá, 3 días antes de la resurrección, son muertos 2 rabinos ortodoxos que se conocen a Yeshua y lo predican 1260 días, desde el 19 de abril del 2035, 3 días antes de Pesach, 3 días y medio, y mueren 3 días y medio antes del 30 de septiembre del 2038, que sería la venida de Yeshua. Entonces se completan 1260 días exactos. No te asustes. No, al contrario. Creo que mientras más aprendemos, más vamos aclarando y más vamos depurando lo aprendido anteriormente y llenándonos de un conocimiento más real, más verdadero, y como dijimos al principio, con contexto histórico, científico, arqueológico inclusive, porque esos años de estudios que ustedes han tenido, el hermano Pazmiño y usted, nos ha ayudado muchísimo, tanto a nosotros como a aquellos que están viendo estos videos, a entender verdaderamente la escritura desde el punto de vista real, no bajo la ciencia ficción, ni bajo las religiosidades que siempre han presentado en cualquier tipo de dogma y de iglesias, mi hermano. ¿Algo más que nos quiera acotar? ¿Algo más que...?
Que se conecten al canal de Verdad de Vida, que este video probablemente lo vamos a subir y que miren el resto de videos. Este es uno de los temas. Hablamos mucho de la Torá, del servicio del templo, de todo, pero desde una óptica del siglo XXI, porque nosotros somos la generación que va a esperar al Mesías y tiene que esperar con convicción. Gracias a todos los hermanos y a todas las personas que estén mirando esto, sepan que la Torá del Eterno es la que regula todo esto, la ley no está abolida, sin la ley no se comprende esto. Si negamos la ley, es una religión que nos tiene extraviados. Y quién sabe que hasta seamos presa de lo que le dijeron a Yahuana, que iban a venir a llevarse en un rapto secreto a la iglesia. Porque le dicen así, que viene a llevarse a los salvados. Y resulta que en la tierra, dice, uno será tomado, otro dejado. Resulta que en el contexto real, el que es dejado es el que va a bendición para el reino en la tierra. Claro, Yeshua hace referencia a esto en la parábola del trigo y la cizaña. Es el mejor ejemplo que podemos tener y que lee el cristianismo. Mi hermano Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo que usted nos ha brindado, por su amplio conocimiento de años de estudio, y obviamente sabemos que es el Eterno que brinda a cada uno en la medida de lo que uno va buscando. Un abrazo fuerte de acá de la ciudad de Guayaquil, allá en el frío de Quito del norte. Un abrazo para todos los hermanos que están allá. Shalom. Muchísimas gracias. Shalom, hermanos. Shalom.